Muchas gracias, buenas tardes a todos. Por favor, ¿será que me habilita para compartir la presentación? Ahora sí, ¿me confirma, doctora, si le aparece? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar nuevamente. Buenas tardes a todos. Y como les comentaba, ¿no? Ayer nuestro temario es nomás ampuloso. Sin embargo, vamos a siempre tratar de optimizar todos los minutos que tenemos acá en la sesión. Así que bueno, vamos a continuar. Como ya lo habíamos visto, estábamos con la parte de definiciones, conceptos, justamente en todos los primeros subtítulos o, bueno, contenidos que están delimitados dentro del módulo. Y bueno, también viendo siempre, ¿no? Que hay, bueno, que considerar muchísimos aspectos dentro de la planificación de lo que es recursos humanos, y eso es importante, ¿no? Realmente cada aspecto en todo en todo trabajo, en todo ámbito, incluso hasta personal, de la vida cotidiana, siempre se debe hacer planificación. Y bueno, de hecho es la base también incluso, ¿no? Para poder gestionar de forma efectiva lo que son los recursos humanos. Y mucho más ahora también, justamente por los retos que se presentan desde la parte justamente de la globalización, la virtualidad, etcétera, ¿no? Entonces son retos para los cuales debemos también prepararnos como profesionales, y eso, claro, siempre con la intención de prever a futuro todo lo que pudiera involucrar respecto a nuestro ámbito profesional, ¿verdad? Entonces, vamos a Ah, continuar. Como les mencionaba, creo que se ha salido donde estamos. A ver, un momentito, por favor. Sí, que se ha dejado de compartir. A ver, mm, ¿por qué no está? A ver, ahora sí, nuevamente. No sé qué ha sucedido. Perfecto, ahora sí. Bien, entonces, uno de los, bueno, dando secuencia en todo caso a los contenidos a revisar, justamente esto, ¿no? Que les comentaba, lo que está referido también y que no queda aparte o aislado de la gestión de recursos humanos, que son las nuevas tecnologías. Y bueno, también dentro de eso, ver los sistemas de control, ¿no? Dentro de lo que es gestión. Entonces, si es que han podido tal vez en este último tiempo postular, ver vacantes y demás, ya ni siquiera son, nos citan a las entrevistas, ¿verdad? Como antes, que dejábamos nuestra hoja de vida, de acuerdo a ciertos aspectos, tal vez puedan evaluarnos y justamente concertar de manera personal una cita de trabajo. Antes se estilaba de esa forma, ¿verdad? Pero ahora ya no. Incluso esto justamente, ¿no? Las nuevas tecnologías permiten hasta en ese sentido aplicarse de forma diferente lo que son hasta este aspecto, ¿no? De las entrevistas e incluso hasta la selección previa, ¿no? Que todo ya se pueda realizar desde softwares, programas específicos. Entonces ya es de antemano una forma incluso tal vez de acelerar el proceso, ¿no? Para la selección. Obviamente tal vez tienes algunas limitantes porque no va a ser lo mismo de repente ir respondiendo a estas preguntas de manera virtual que si se tuviera la persona enfrente, ¿no? Pero claro, en situaciones donde se tiene masiva concurrencia para postular algún trabajo, obviamente es un buen filtro, ¿no? Simplemente por mencionar algunos ejemplos. Entonces, realmente la tecnología, también dentro de lo que es sistemas de recursos humanos o en la sistematización, la gestión, es pues también una muy buena herramienta que colabora, ¿no? En este aspecto. Entonces, como bien sabemos y hemos mencionado, ¿no? Los recursos humanos dentro de una empresa van a ser un pilar fundamental que van a determinar el éxito o el fracaso de esta misma empresa, ¿no? Entonces, es el bien común o, bueno, el bien más que más debería valorarse, ¿no? Muy aparte de la infraestructura u otros aspectos, pero realmente las personas que son parte de la empresa, claro que van a ser realmente el bien más valioso para que se pueda desarrollar de forma exitosa una empresa. Entonces, ya que
a través de las personas se pueden poner en funcionamiento el resto de los factores necesarios para llevar a cabo la actividad empresarial. Entonces, no podríamos pensar en solamente invertir, qué sé yo, en infraestructura, maquinaria, mobiliario, etcétera, si es que no consideramos realmente la mejora también de los recursos humanos, ¿no? Y bueno, como hemos mencionado también, la globalización, claro, ha permitido, ¿no?, que se pueda justamente ver diferentes retos. Entonces, también esto ha permitido que las empresas puedan acceder prácticamente a los mismos recursos tangibles, por lo que estos ya no se consideran de gran relevancia a la hora de establecer una ventaja competitiva. Y dentro de una nueva visión de la gestión de recursos humanos, no solo se adapta a las demandas cambiantes del entorno laboral, sino que también que se busca impulsar la innovación y el crecimiento sostenible al reconocer la centralidad del talento humano en el éxito organizacional. Entonces, la mejor inversión que también se puede hacer dentro de una empresa es justamente eso, ¿no? Ir siempre viendo cómo está nuestro talento humano, cómo está nuestro personal, porque a partir de ellos es que, claro, siempre se va a ir mejorando y viendo esos cambios en pro siempre de la mejora de la empresa. Desde la automatización de procesos administrativos hasta la implementación de análisis de datos y herramientas de inteligencia artificial, también la digitalización ha mejorado la eficiencia y la precisión en las prácticas de los recursos humanos. Entonces, justamente, ¿no? Por este tema de que la tecnología obviamente nos va a obligar, si queremos ponerlo de esa manera, a ir mejorando, ¿no? Porque todo va en constante cambio, entonces también el personal debe adaptarse a estos cambios, ¿no? Que están viniendo de la mano justamente de la tecnología. Entonces, te tienen por un lado plataformas de gestión de talento basados en la nube, sistemas de seguimiento de candidatos y aplicaciones de comunicación interna que se han vuelto fundamentales para agilizar las operaciones y mejorar la colaboración en equipos diversos y dispersos geográficamente. Y sí, incluso en nuestro medio, ¿no? En nuestro ámbito de antemano, hablando incluso de la parte de salud, no nos olvidemos, ¿no? No todos los centros de salud, puestos de salud, etcétera, van a estar pues cercanos, ¿no? Sino más bien son justamente de distancias largas y si se pudiera aplicar también de forma mucho más efectiva toda la parte de la sistematización, digitalización y demás. Incluso sería mucho más fácil hacer, por ejemplo, qué es la referencia, contrarreferencia, etcétera, ¿no? Ese tipo de actividades elementales básicas. Claro, si se tuviera realmente este tipo de, tal vez, visión desde las autoridades y demás, sería pues también un aspecto mucho más rápido incluso de poder aplicar y, claro, con la intención siempre de que se pueda hacer una mejor atención a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, simplemente por tal vez mencionar algo, un ejemplo dentro de lo que nosotros hacemos, ¿no? Dentro de nuestro trabajo. También importante mencionar que la nueva gestión de recursos humanos también se caracteriza por un enfoque más centrado en el empleado, respaldado por la tecnología. Entonces, también eso es importante, ¿no? Muchas veces se piensa que el hecho de que se tiene esta nueva, o bueno, la era digital, es con la intención de reemplazar a las personas, lo que no debería verse de esa forma, ¿no? Porque hay cosas que jamás una máquina puede reemplazarnos a nosotros, ¿no? Por todas las destrezas que podemos tener, desarrollar sobre todo. Entonces, no deberíamos pensar de esa manera, ni justamente los directores, qué sé yo, los jefes a cargo y demás, ¿no? Entonces es algo también que más bien la tecnología debería ser el instrumento, la herramienta por el que el trabajador o el empleado va a hacer más bien un trabajo mucho más eficiente, ¿no? Entonces ese punto deberíamos siempre también ver como un punto a favor y no más bien como algo que nos va a perjudicar, ¿cierto? Importante también mencionar que las empresas utilizan herramientas digitales para personalizar la experiencia del empleado, desde programas de capacitación en línea y desarrollo profesional hasta plataformas de retroalimentación continua y análisis de participación. Y sí, realmente eso también está tomando bastante fuerza en diferentes ámbitos, que ahora se busca eso, ¿no? Que si bien la capacitación es algo
que deberíamos todos como profesionales que sea una actividad de forma permanente. También se entiende eso, ¿no? Que las empresas actualmente están buscando eso, ¿no? Ya no siquiera reunirnos en un auditorio y que alguien dé una clase magistral, etcétera, no, sino que se tenga justamente información a la que se pueda acceder de forma continua, permanente, y de esa manera también pues recurrir a la tecnología y que ésta pueda ser realmente ese apoyo, ¿no? Para que cualquier persona, una plataforma, etcétera, pueda desde su trabajo, desde su lugar, qué sé yo, en su casa, etcétera, donde se encontrara, pueda acceder de forma constante a este tipo de herramientas, ¿no? Que es algo realmente que se está estilando bastante, incluso ONGs y otro tipo de instituciones van solicitando convocatorias, ¿no? Donde te piden que se pueda elaborar ese tipo de justamente, ¿no? Cursos y demás en línea y que eso sea una forma de capacitación permanente. En ese sentido, pues también la digitalización no solo ha mejorado la eficiencia operativa, sino que también ha permitido una toma de decisiones más informada, basada en datos, contribuyendo así a un enfoque estratégico de la gestión del talento en el panorama empresarial contemporáneo. Entonces, de hecho, también un muy buen ejemplo, ¿no? Realmente no es necesario pensar, realmente eso, concebir la idea de que la tecnología nos va a reemplazar, sino más bien que va a ser realmente un muy buen apoyo para lograr mejor los objetivos. También, bueno, ¿cuáles son las nuevas competencias, no? Que esto, de hecho, el COVID, como bien sabemos, de lo que ha sido la pandemia, nos ha acelerado el paso, sobre todo en cuanto al uso de la tecnología para poder, entre comillas, sobrellevar y, bueno, tener una vida o un aspecto laboral, tal vez desarrollarlo de la mejor forma, ¿cierto? Entonces, esto nos ha justamente acelerado en el sentido de que hemos tenido que todos aprender a manejar plataformas. El Zoom, de hecho, es el mejor producto de esta situación. ¿Quién antes sabía del Zoom? Nadie, ¿cierto? O bueno, no era tan utilizado, por lo menos no en nuestro contexto. Pero a partir de la pandemia nos ha tocado a todos realmente aprender, tener esta nueva opción, ¿no? De trabajo, incluso las clases que ahora desarrollamos, porque todo era realmente antes en aulas, ¿cierto? Entonces, realmente es eso, ¿no? Ver que sí tienen aspectos positivos y esta, justamente, ¿no? La pandemia ha transformado, ¿no? De forma significativa esta dinámica laboral y también ha generado la necesidad de nuevas competencias en el ámbito de recursos humanos para adaptarse a un entorno post-pandémico. Entonces, algunas de estas competencias, por ejemplo, la gestión del trabajo remoto, ¿no? La capacidad para liderar equipos de manera efectiva en entornos de trabajo remoto se ha vuelto esencial. La habilidad para gestionar la productividad, mantener la conexión del equipo y fomentar un ambiente colaborativo a distancia son competencias cruciales. Y de hecho, ahora es algo también que hasta nos preguntan, ¿no? En las convocatorias de trabajo si sabemos el manejo de plataformas virtuales, cuáles son estas que uno maneja, etcétera, ¿no? Entonces, es realmente algo que tenemos que desarrollar y aprender. Resiliencia y gestión del cambio. Entonces, también esta palabra, ¿no? La resiliencia que ha salido realmente a la luz y todo era eso, ¿no? Con tal de seguir adelante y no, tal vez que no resintamos mucho todo este cambio que se ha tenido después o durante la pandemia o a raíz de la pandemia. En este sentido, las habilidades para manejar la incertidumbre, adaptarse rápidamente a cambios y liderar también la implementación de nuevas políticas y procedimientos son fundamentales en un entorno laboral post-pandémico. Efectivamente, ahí es un reto mucho más grande, ¿no? También hacer un control de repente más efectivo del trabajo que se realiza, porque también ahora, ¿no? Nos designan tareas virtuales de forma virtual, entonces es también otra forma, ¿no? De también nosotros como profesionales seguir mejorando. Otra competencia importante, la inteligencia emocional y bienestar mental. En este sentido, la capacidad para comprender y gestionar las emociones propias y de los demás se vuelve crucial. Promover el bienestar mental y ofrecer apoyo emocional a los empleados son competencias esenciales en un contexto donde las preocupaciones de salud y el estrés son prominentes.
Por demás, nosotros que realmente nos hemos dado cuenta, ¿no? En todos los ámbitos, cuán importante había sido la salud mental, ¿no? Porque realmente el hecho de estar, bueno, cerrados, con esa preocupación y todo, realmente ha salido a la luz cuán importante es también hablar de este aspecto y de igual forma la inteligencia emocional, ¿no? Que es también uno de los primeros parámetros que incluso puede ser evaluado. ¿Por qué? Porque es fundamental, ¿no? Cómo sepamos o no responder a bueno, a los retos que día a día nos pone la vida misma. Entonces, cómo afrontamos, incluso de esa manera, la manera personal, va a ser también una forma de poder ver cómo se asume todo esto o cómo repercute en la vida laboral, ¿no? Entonces, algo también que después del COVID y durante la pandemia, en todo caso, ha tomado bastante relevancia, ¿no? También las habilidades digitales avanzadas, ¿no? Entonces, lo que mencionábamos, que la pandemia ha acelerado la adopción de tecnologías digitales. Los profesionales de recursos humanos necesitan habilidades avanzadas en herramientas digitales, análisis de datos y plataformas de colaboración en línea. Entonces, con la intención también de acelerar los procesos, ¿no? Entonces, a partir de esto, justamente como les mencionaba, hay incluso para la evaluación de currículums, de ciertas aptitudes, todo es en línea. Ahora ya no hay necesidad incluso hasta de mandar como tal una hoja de vida, sino más bien las evaluaciones van en ese sentido, ¿no? Todo en plataformas y demás. Otra competencia importante, la adaptabilidad y aprendizaje continuo. La capacidad justamente para adaptarse rápidamente a nuevos desafíos y aprender de manera continua se vuelve esencial en un entorno donde la velocidad del cambio es alta. La resiliencia y la apertura, perdón, al aprendizaje constante son competencias altamente valoradas. Y sí, lo primero, también si se han fijado, convocatorias de trabajo, algo que se valora mucho y lo que se menciona tal cual es eso, ¿no? De antemano el trabajo bajo presión, cómo uno se desenvuelve y cómo uno también se adapta a los retos, ¿no? Incluso hay realmente convocatorias donde de manera muy categórica evalúan y preguntan al respecto, ¿no? Y dicen, si, básicamente dicen, si no eres capaz de adaptarte a los cambios, entonces es mucho más complicado que puedas hasta acceder a un trabajo, ¿no? También otra competencia importante, la gestión de la diversidad y la inclusión, ¿no? La promoción de entornos de trabajo inclusivos y la gestión de la diversidad se han vuelto más importantes que nunca. Los profesionales de recursos humanos deben desarrollar competencias para fomentar la igualdad y la diversidad en el lugar de trabajo. Es algo muy importante, ¿no? Entonces, y bueno, nuestro contexto de igual manera, ya que hasta tenemos una ley, ¿no? Que nos respalda en ese sentido. Entonces, donde la inclusión realmente es algo que se tiene que considerar y mucho más claro desde el manejo de recursos humanos. Y lo que siempre, bueno, hemos comentado, esto del liderazgo empático, ¿no? Que en este caso comprende y se preocupa genuinamente por las necesidades y preocupaciones de los empleados y se ha vuelto esto un aspecto muy esencial. La empatía y la capacidad de comunicarse de manera compasiva son habilidades clave para fortalecer la relación con los equipos. Entonces, eso también es importante, ¿no? Dentro del perfil de un líder, que pueda ponerse siempre en la situación de los que son parte de su equipo y justamente, ¿no? Que eso también puede ayudarle a adecuar mejor, incluso ayudarle a planificar el trabajo, actividades de complementación, etcétera. Entonces, realmente ese es un aspecto importante dentro de la persona que está a cargo, ¿no? Que tiene que estar entre sus valores, su perfil, esto, ¿no? El liderazgo, claro, ligado también a la empatía. También como competencia podemos mencionar la ciberseguridad y protección de datos. Esto con un aumento en el trabajo remoto, la protección de datos y la ciberseguridad, que son preocupaciones críticas. Y sí, efectivamente, ¿no? Así como tenemos como apoyo el hecho de que todo está respaldado en la red, en las nubes, ¿no? Ya sea diferentes
recursos, ¿no? Donde se pueden ir guardando información y demás. Sin embargo, esto también puede tener tal vez su contra, podemos mencionar como el hecho de que estos datos no sean pues expuestos, no sean hackeados, etcétera, ¿no? Entonces es algo también que se debe mencionar en cuanto al manejo, ¿no? De este aspecto de la seguridad. Los profesionales de recursos humanos deben estar capacitados para garantizar la seguridad de la información confidencial de los empleados. Y sí, efectivamente, eso es sumamente importante. Otra competencia también a considerar es la capacidad para facilitar la colaboración virtual. Esta habilidad para facilitar esta colaboración en entornos virtuales utilizando herramientas de comunicación y colaboración en línea, que es esencial para mantener la cohesión y la eficiencia del equipo. Entonces, lo propio, ¿no? No, ya no es incluso necesario para acordar reuniones estar en un espacio físico como tal, sino que tranquilamente lo propio, ¿no? Como estamos acá reunidos, pues de igual manera se hace en el trabajo, ¿cierto? Entonces, igual con otras herramientas que nos permiten tener esa apertura y esa facilidad. También importante mencionar como una competencia el pensamiento estratégico. En este caso, los profesionales de recursos humanos deben desarrollar habilidades estratégicas para contribuir a la resiliencia organizacional y al alineamiento de las estrategias de talento con los objetivos empresariales a largo plazo. Entonces, por eso es una estrategia, ¿no? Porque la intención es eso, que nos permita justamente pensar, tener la visión y de cómo se va a lograr justamente todo lo que está planificado. Entonces, en ese sentido es que ahora se menciona bastante, ¿no? Estratégico, estratégica, es decir, justamente todo aquello que nos va a permitir cumplir con lo que se está mencionando, lo que se quiere en un mediano, corto o largo plazo, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuáles deberían ser las habilidades, en este caso digitales, del recurso humano? Entonces, por un lado, la promoción y el desarrollo de estas habilidades digitales son esenciales para garantizar que el recurso humano en determinados países esté preparado para enfrentar desafíos y aprovechar las oportunidades en el panorama empresarial digital actual. Entonces, según ese contexto, el desarrollo de habilidades digitales se ha vuelto esencial, ¿no? Entonces, considerando que se quiere lograr la transformación digital que van a experimentar las empresas, pero también esto resulta un desafío, ¿no? Y además implica una colaboración efectiva tanto desde el sector educativo, gobierno, empresas, etcétera. Porque al final es eso. ¿Por qué educativo? Porque no nos olvidemos que desde la educación más básica, todo debe estar alineado justamente a lograr aquello, ¿no? Que una persona que se vaya formando tenga estas destrezas de manejo, de tecnología, etcétera. Entonces, eso va a ser mucho más fácil, incluso para que en una determinada empresa se puedan también trazar objetivos y claro, si se tiene el recurso humano ya cualificado, entonces esto va a permitir que el logro de objetivos sea mucho más rápido, ¿no? Y bueno, también todo esto enmarcado si existen políticas de gobierno que vayan dirigidos en todos los aspectos a lograr aquello. Entonces, realmente es una cohesión, ¿no? No simplemente va a salir de una empresa de decir, no, nosotros vamos a asumir todos los retos tecnológicos, vamos a plantear esto relacionado a este ámbito, pero si no va a lograr conseguir profesionales con esas mismas cualidades, difícilmente va a poder llevar a cabo lo que se ha planteado como empresa, ¿no? Entonces, eso es importante también. Al final, este tipo de planteamientos también deberían ser como políticas de Estado, ¿no? Donde eso pueda enmarcarse y direccionarse y, claro, irradiar a a todos los aspectos, tanto de salud, educación, etcétera, y que eso también facilite, ¿no? Que se vaya haciendo una transformación. Bueno, tanto esas habilidades, entonces, habiendo mencionado, pues podemos indicar, por ejemplo, la brecha de habilidades digitales. Entonces, y de hecho en nuestro medio es bastante usual todavía ver este aspecto, ¿no? Estas brechas o estas diferencias. Entonces, existe una brecha significativa en las habilidades digitales entre diferentes segmentos de la población y sectores laborales.
y eso referido a la falta de acceso a oportunidades de formación digital y educación tecnológica que contribuye a esta disparidad. Entonces, sí, si bien puede haber políticas y de igual manera, ¿no? La pandemia nos ha orientado, nos ha mostrado cómo tal vez tener, o bueno, nos ha acelerado el proceso de acceder o de recurrir a este tipo de actividades virtuales, digitales y demás. En nuestro medio sabemos perfectamente, la primera limitante es el acceso a Internet, ¿no? Ni en las ciudades a veces tenemos muy buena señal, menos va a ser en el campo o área rural. Entonces, eso limita, ¿no? De antemano va a ser el primer obstáculo y donde va a repercutir y se va a notar en esta brecha que se indica, ¿no? Entonces, es de los primeros aspectos también que se debería corregir antes de poder pensar en en un cambio, una transformación continua, ¿no? Entonces, eso es, por lo menos dentro de nuestro país, un aspecto a considerar. Por otro lado, también otro aspecto que puede ser una limitante, justamente, ¿no? Una infraestructura tecnológica, ¿no? Con estas limitaciones. Entonces, en algunas regiones puede ser limitada, lo que dificulta el acceso a la conectividad y recursos digitales esenciales para el desarrollo de habilidades. Entonces, lo propio. También la educación tradicional desfasada. Lo mismo en nuestro país, de igual manera, ¿no? Hay zonas también tan remotas donde todavía no se tiene tal vez ni acceso a luz, a servicios elementales, mucho menos a internet. Entonces, siempre va a haber este retraso, ¿no? Entonces, el sistema educativo puede no estar completamente alineado con las demandas actuales del mercado laboral en términos de habilidades digitales. Entonces, también eso va a ser pues siempre un obstáculo, ¿no? Para que se pueda llegar a estos cambios que propone, que la misma tecnología nos pone como retos. También importante considerar, ¿no? La resistencia al cambio. Entonces, existe resistencia al cambio en algunos sectores y empresas. La adopción de nuevas tecnologías y la capacitación en habilidades digitales pueden encontrar resistencia por parte del personal acostumbrado a métodos y procesos tradicionales. Y esto se ve, claro, siempre va a ser mucho más resistente las personas que tal vez son de mayor edad, ¿no? Entonces, eso por muchas dificultades. Entonces, pero si ellos son parte de un equipo de trabajo, va a ser pues necesario que nosotros también podamos identificar cuánto van a poder adaptarse e incluso si realmente es necesario que se instaure tecnología y diferentes herramientas virtuales, digitales, pues nos tocará, ¿no? Identificar cuáles son realmente sus falencias, qué es más dificultoso y sobre todo que nosotros podamos incidir en esto. Entonces, para que también ellos no se sientan relegados y demás. Pero de que vamos a tener ese tipo de casos, evidentemente sí. Y justo lo que mencionaba, ¿no? La falta de estrategias de capacitación. Entonces, de hecho, ¿no? Que estas no sean efectivas en habilidades digitales va a limitar la preparación de la fuerza laboral para enfrentar las demandas tecnológicas cambiantes. Entonces, en este sentido, de igual forma, ¿no? Siempre se debe ir considerando esos programas de formación adaptativos y accesibles para que ningún componente de nuestro grupo de trabajo se quede al margen, ¿no? Y por lo tanto se siente incluso hasta excluido. Por otro lado, también mencionar las dificultades en la integración laboral de los jóvenes. Muchas veces los jóvenes que ingresan al mercado laboral pueden encontrar dificultades para integrarse debido a la falta de experiencia práctica y habilidades digitales específicas requeridas por las empresas. Entonces, eso también es algo importante. Perdón, creo que ha sido mi internet y se ha cortado, pero ha sido un minutito nada más. Muy bien, entonces lo que les mencionaba. Em, Justamente, ¿no? No es todo.
hemos además pasado por ese aspecto, ¿no? Que nos ven, no nos quieren dar también un espacio, no quieren escuchar nuestras opiniones. Entonces, también esto del cambio incluso en la forma de realizar un trabajo, también debería cambiar esta percepción, ¿no? Entonces, no debería ser la edad una limitante, ¿no? Para que también se pueda incluso planificar en ese sentido las actividades desde recursos humanos. Entonces, es algo también un reto que seguramente estando a la cabeza debería también asumirse, ¿no? Considerarse. Otro detalle también que sí, de hecho se tropieza bastante es la escasez de especialistas en tecnología. La demanda de profesionales especializados en tecnología supera la oferta en algunos casos, lo que dificulta la incorporación de talento digital en sectores claves, por ejemplo, de la economía, ¿no? Entonces, es también importante seguir capacitándonos justo, ¿no? Para de alguna manera no entorpecer o no llegar a cumplir estos parámetros ahora. También mencionar la seguridad cibernética, ¿no? Que la falta de conciencia y formación en seguridad cibernética representa un desafío muy grande. La vulnerabilidad a amenazas cibernéticas puede aumentar sin un conocimiento adecuado de prácticas de seguridad digital. Y sí, realmente es algo bastante a veces difícil de controlar, ¿no? Entonces, el hecho de no manejar tal vez de forma segura justamente datos, claro que va a poner en peligro y en riesgo a un conjunto de personas, a una empresa, etcétera. Otro aspecto también importante a mencionar, el acceso limitado a recursos de formación. La disponibilidad limitada de recursos de formación en línea y presenciales puede dificultar el acceso a oportunidades de aprendizaje para algunos profesionales y estudiantes. Entonces, justo considerando este aspecto, es que justamente recursos humanos o la persona que estuviera a cargo debe realizar, ¿no? Siempre planificar este tipo de actividades de capacitación con la intención siempre de que se pueda tener un muy buen recurso humano que pueda responder incluso a las necesidades, ¿no? De la determinada empresa. Entonces, es algo que no debe descuidarse. Y bueno, en cuanto a la necesidad de actualización continua, la rápida evolución de la tecnología requiere que los profesionales se actualicen constantemente en sus habilidades digitales, lo que puede ser desafiante en un entorno donde las demandas laborales ya son intensas. Entonces, eso es evidente, ¿no? De hecho, uno se va capacitando puede ser dentro de nuestras profesiones mismas, ¿no? De forma constante, pero a eso también hay que considerar el hecho de que no debemos dejar de actualizarnos en lo que está referido a la tecnología, ¿no? Porque como vemos, realmente es fundamental. Entonces, eso también, y claro, también considerando incluso el hecho de poder incluso manejar grupos de personas, ¿no? De qué manera se puede hacer de forma adecuada, también teniendo como base o como herramienta de apoyo lo que es el manejo de herramientas digitales y demás. Bueno, eso en cuanto a lo que está ligado en cuanto a tecnología y gestión de recursos humanos. Y justamente, de igual forma, mencionar, ¿no? Cuán importante es que si bien tenemos estos retos de formación constante, continua, aunado a eso también es importante siempre la motivación, ¿no? Que a veces se descuida también mucho ese aspecto por la dinámica del trabajo, tal vez la saturación de actividades, etcétera. Y que eso lastimosamente sí puede influir de manera negativa, ¿no? El hecho de no valorar al equipo, no dar justamente motivarlos para que puedan también continuar, ¿no? Con un trabajo adecuado, excelente y demás. Entonces, en ese sentido es también que este aspecto es algo que nosotros, estando a la cabeza de un grupo determinado de personas, no debemos descuidar, ¿no? La motivación y vamos a ver realmente cuán importante y cómo influye, ¿no? En un determinado ambiente. Entonces, la gestión del talento humano moderna va más allá de administrar personas, ¿no? Ya que está orientado justamente a esto, a gestión o administración con las personas. Y en este sentido, el reto es lograr justamente que las personas se sientan y actúen, perdón, como socias de la organización.
Participen activamente en un proceso y de desarrollo continuo a nivel personal y organizacional y sean las protagonistas también del cambio y las mejoras. Entonces, esta es una, creo que es muy fácil de poder entender, ¿no? Que cada una de las personas que conforman una empresa, o en este caso de igual manera, considerando que un hospital es como una empresa, deberían sentirse propias, incluso socias, ¿no? Es decir, como si fueran realmente, eh, bueno, que de hecho son parte de, ¿no? Pero nunca está de más siempre hacerles notar esto, ¿no? De que son parte fundamental, por lo tanto, todo lo que hagan va a repercutir, ¿no? En la empresa. Entonces, si bien muchos estudiosos aún afirman que la maquinaria está reemplazando a la mano de obra y que es mejor depositar la confianza en una máquina que está producida por el ser humano, eso es completamente falso. Y sí, puede que se automaticen, se mejoren algunos procesos a partir de lo que se pueda realizar a partir de máquinas y demás. Pero como les mencionaba, también hay aspectos que solo un ser humano va a poder realizar, ¿cierto? Entonces, de ninguna manera se puede pensar que la tecnología o la industrialización a partir de maquinaria va a reemplazar a un ser humano. Eso es imposible. Entonces, en ese sentido también es que la motivación juega un papel fundamental. En cuanto justamente a la tecnología, jamás podrá reemplazar a la persona, puede facilitar muchos procesos, pero nunca será más importante que la gestión del talento humano. Y esto constituye un área interdisciplinaria, ¿no? Como hemos estado viendo, que realmente está muy ligada a la parte social, económica, etcétera. Entonces, la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y de entrevistas, tanto de tecnología, del aprendizaje, servicio social, planes de vida y de carrera, diseño de puestos, satisfacción en el trabajo, el ausentismo, salarios y gastos sociales. También habrá que ver el ocio, incentivos, disciplina y actitudes, interpretación de las normas laborales, eficiencia y eficacia, también ver la parte de transporte para el personal, responsabilidad a nivel de supervisión, auditoría y otros asuntos diversos, pues está justamente ligado, ¿no? A todo lo que es la importancia de la gestión del talento humano. Entonces, estos aspectos que, claro, son fundamentales al momento de considerarse para que se pueda lograr aquello, ¿no? Una efectiva gestión de recursos humanos. Entonces, en este sentido, su objetivo general es eso, ¿no? Lograr la máxima productividad en un buen clima de trabajo. Y sí, estas tres palabritas, ¿no? El clima de trabajo, es decir, el entorno donde uno se desempeña, va a ser fundamental, ya que eso va a permitir justamente que una persona pueda rendir de manera adecuada en su entorno, en su trabajo mismo. Entonces, para eso es que también se ve esto de gestión de recursos humanos, ¿no? O del talento humano. Entonces, también se pueden ver o nombrar algunos otros objetivos, ¿no? Que van a servir para alcanzar esta eficiencia. Por ejemplo, el hecho, ¿no? De atraer, ¿no? Que es la manera de buscar y llegar a las personas más capaces a la empresa. Son las estrategias y tácticas para que las personas tengan mucho interés en trabajar en una determinada organización. Por otro lado, desarrollar, ¿no? La forma en que se potencializan las capacidades, destrezas. Dentro de esta fase se tiene, por ejemplo, el entrenamiento, ¿no? Que esto es posibilitar espacios para que el personal adquiera habilidades que le permitan realizar su trabajo con productividad. En todo caso, que esto se denomina o se resume en el hacer. En cuanto a la capacitación, ¿no? Que es el aprender cómo hacer un trabajo. Entonces, hacer más saber. En cuanto al desarrollo del personal, que eso va referido a identificar motivaciones y deseos que impulsan al desempeñar un trabajo con entusiasmo. Una forma de resumir esto es hacer, saber y querer. Entonces, esto que va también, en este sentido, más bien se conjunciona, ¿no? Y justamente por eso se identifica o se denomina desarrollo del personal. En cuanto al desarrollo organizacional, que en este sentido se enseña a pensar acorde a la organización como valores, metas, comportamiento y proyecciones. Hacer más saber, más querer y proyectar. Entonces, esto para lograr el desarrollo de la empresa.
En cuanto al retener, ¿no? Que esto está ligado también o está relacionado a las políticas, estrategias y tácticas que se utilizan para que las personas que trabajan con la empresa puedan quedarse por muchos años. Y en esta parte entra algo importante que es la motivación explicada enseguida, ¿no? Entonces, es decir, lo que se pretende es eso también, ¿no? Porque a veces hacer un cambio constante de personal, pues retrasa, ¿no? Lo que logra o se traza como el objetivo de la empresa. Entonces, también en ese sentido debería manejarse los recursos humanos con la intención de que permanezcan el mayor tiempo posible y así también descubrir sus potencialidades, que éstas puedan reforzarse, que éstas puedan realmente también llegar a un máximo y que permitan, pues, ¿no? Que todo lo que se planifica se cumpla. Y bueno, motivación, lo que les mencionaba, este aspecto primordial que nunca debería dejarse de lado, en el sentido de que primero conceptualizar, ¿no? Que la motivación se entiende como el proceso de estimular a un individuo para que se realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador. Entonces, para empezar, esto es importante, ¿no? La motivación es un proceso. Entonces, esto para estimular a una persona. Entonces, y que ésta pueda realizar o pueda cumplir aquello que la persona que está a cargo pueda decir si efectivamente se está logrando, ¿no? Pero evidentemente este proceso debe llevarse a cabo de forma continua. También, por otro lado, otra definición, la motivación de los recursos humanos consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño. Entonces, eso también es importante, ¿no? La idea es que se pueda siempre a partir de la motivación lograr un muy buen rendimiento o desempeño. También se puede considerar que la motivación es el ente de retención y satisfacción del personal de una organización, porque se trata de personas con necesidades y sueños, y en este sentido la empresa debe motivarlas para que realicen una acción, la cual estará recompensada con algún factor de interés por parte de la persona o grupo de personas. Y sí, entonces sabemos, ¿no? El ser humano difícilmente va a actuar de forma, tal vez, bueno, sin esperar nada a cambio. Y mucho más si, claro, está en un entorno laboral porque siempre se emplea o se da bueno, se hace algún esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, qué mejor que una forma de motivar al personal sea justamente, tal vez siempre dar algún tipo de recompensa, ¿no? Entonces, que eso también es una muy buena estrategia. Entonces, también es importante recalcar que se debe conocer a cada grupo de trabajadores para poder velar por sus necesidades individuales y que la forma de motivación esté bien encaminada para lograr resultados óptimos. De esta forma se estudian seguidamente varias teorías de las necesidades para poder entender y trazar también estrategias por cada una. Entonces, esto también este podría ser un tema incluso de dos clases, ¿no? Porque realmente es bastante amplio lo que se puede realizar a manera de motivación. Sin embargo, bueno, vamos a ver una alternativa o una teoría, ¿no? Bastante conocida, que en este caso nos basamos en lo que es la teoría de las necesidades de Maslow. Entonces se indicaba que cada ser humano es un mundo diferente, pero todos tienen necesidades que deben ser entendidas para poder satisfacerlas y de esa forma incrementar la productividad. Al respecto, entonces se estudia lo que es la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, eh, que en este caso se jerarquizan lo que son las necesidades, ¿no? Tanto desde supervivencia hasta el crecimiento. Entonces, en la base están las necesidades fisiológicas, ¿no? Con lo que, bueno, cada ser humano debe cubrir estas necesidades. Por otro lado, también está lo que es la seguridad. Entonces, que esto es fundamental para una persona. También están las necesidades sociales, el estima y la autorrealización, ¿no? Que si bien está en la cúspide, pero también se menciona porque efectivamente, ¿no? Para una persona en el ámbito que se encuentre, siempre es importante que se sienta realizada, ¿no? Y eso va a justamente
permitir que incluso su desempeño pueda ser mucho más, bueno, más efectivo, que sea excelente, ¿no? Entonces, dentro de esas necesidades elementales, pues se ve, ¿no? Justo cuán importante es cada aspecto. Si hablamos entonces desglosando un poco de las necesidades fisiológicas, pues estas están relacionadas a las que son más básicas, las indispensables, como por ejemplo el hecho de saciar el hambre, la sed, tener el abrigo, y otras necesidades corporales. Bueno, ¿cómo se vincula en sentido a las empresas? Pues pues, exitosas cuentan dentro de sus instalaciones con lugares para comer o mínimamente deberían brindar de forma gratuita un snack a media mañana y media tarde. También se debería considerar la parte de la calefacción, aire acondicionado, ¿no? Entonces, por mencionar algunos aspectos en los cuales se sienta a gusto una persona, ¿no? Entonces, para que pueda satisfacer sus necesidades fisiológicas. Si hablamos en cuanto a la seguridad, este abarca la seguridad y protección de daños físicos, emocionales, ¿no? Se puede citar la estabilidad laboral, seguridad del pago del salario, material de protección en caso de empresa industrial, seguros de salud para el individuo que trabaja y, bueno, también para su familia. Entonces, está por mencionar los más elementales. También en cuanto a las necesidades sociales, ¿no? Que esto incluye afectos, sensación de pertenencia, aceptación, amistad, que en este caso el ser humano, al ser una persona totalmente sociable, un ser sociable, necesita sentirse parte de un grupo y poder crear lazos de amistad. Para satisfacerlas dentro de las organizaciones, se tiene también en este sentido, se deberían prever actividades como construcción de equipo, que si bien se utiliza más que todo en introducción de equipos nuevos, para que sepan sus roles, la identidad de área y el trabajo en sinergia también ayuda a la fase preliminar de socialización. También otra estrategia, ¿no? Son las actividades y el proceso destinado a crear lazos y cercanía entre funcionarios. Esto consta de diferentes actividades que se pueden realizar en un día de equipo, ¿no? Que puede estar también acompañado de comida, juegos recreacionales, etcétera. Y si realmente hay empresas, ¿no? Que, bueno, realmente, claro, mucho más privadas que están bastante preocupadas por este aspecto, ¿no? Porque también incluso ellas son calificadas o premiadas en algunos casos, siempre y cuando puedan cumplir con estos aspectos, ¿no? Que de repente en la mayoría de los trabajos no se considera, pero llegado el momento sí es importante, ¿no? Porque el hecho de que se pueda generar mejores vínculos entre trabajadores, que se puedan sentir parte de la empresa, realmente repercute mucho, ¿no? En cómo va a desempeñarse dentro de esa misma institución. Ahora, en cuanto a la necesidad, ¿no? De satisfacer un poco el ego y ver la persona como tal, entonces que está relacionado a lo que son factores internos de estima, como el respeto a uno mismo, la autonomía, los logros, y factores externos como el estatus, el reconocimiento y la atención. En distintas empresas se lanzan competencias, ¿no? Al mejor desempeño, que esto sirve también para mejorar la productividad y satisfacer este nivel de necesidades. Cada trabajador se esfuerza para llegar al primer lugar y se crea lo que llamamos la competencia, que afirmamos que es sana y productiva para la empresa. Entonces, sí, tiene también, ¿no? Claro, sus ventajas este tipo de actividades, ya que permite que cada persona pueda ir mejorando, ¿no? Y claro, esta mejora va a repercutir también en la empresa. Ahora bien, esto, ¿no? La autorrealización, que como mencionamos, de hecho es algo que siempre también debemos velar. Entonces, el impulso de ser lo que se es capaz de ser incluye el crecimiento, incluye alcanzar el potencial de uno y la autosatisfacción. Para este nivel se menciona el plan de carrera, ¿no? Entrenar, ayudar al trabajador en el ámbito que se quiera desempeñar siguiendo su plan de carrera. Entonces, también motivar lo que pueda cumplir lo que él está proyectando, pues para que también se sienta mucho más a gusto. Ahora, también hay otras teorías, ¿no? Que están ligadas a lo que es la motivación y entre ellas tenemos la de Frederick Herzberg, ¿no? Que él consideraba, bueno, fue un psicólogo que consideraba que existen dos grupos de factores en lo referente a la motivación laboral.
Por un lado están los factores higiénicos, que no producen motivación propiamente dicha, pero cuya carencia genera insatisfacción. Y también están los factores motivacionales, ¿no? Entonces, los factores de higiene que están ligados a el sueldo y beneficios, políticas de la empresa, relaciones con los compañeros, ambiente físico, supervisión, estatus, seguridad laboral, crecimiento, madurez y consolidación, ¿no? Entonces, estos que están muy ligados justamente, claro, al individuo, ¿no? A cómo justamente se pueda sentir. Ahora, en cuanto a los factores, justo lo que mencionamos en esta acápite es la motivación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a que se puedan generar logros, que se pueda lograr un reconocimiento, de independencia laboral, la responsabilidad y la promoción? Entonces, que esto también va a permitir que que un ser humano se sienta pues a gusto, ¿no? O bueno, un trabajador pueda también sentir que va a lograr sus metas, alcanzar sus metas dentro de su propio entorno. Entonces, esto nos ayuda a ver, o esta teoría nos ayuda a ver y hacer hincapié en los factores motivacionales para realizar tácticas y estrategias, buscando mejorar la satisfacción de los funcionarios y tener cuidado con los factores higiénicos para que no solo no se cree una insatisfacción laboral. Entonces, cubrir estos, ¿no? Va a permitir también, claro, que incluso se pueda ver como una motivación, ¿no? A lograr también un mejor trabajo. También algo ligado a esto, lo que es la motivación, se tiene lo que es la teoría del aprendizaje o reforzamiento de Skinner. Este estudia la teoría para comprender que cada acción tiene una reacción y los seres humanos aprenden y repiten su comportamiento si la consecuencia es positiva y no así si es negativa. Entonces, la mayor parte del aprendizaje tiene lugar en un esfuerzo para controlar el medio ambiente, es decir, para obtener resultados favorables. Este condicionamiento instrumental se basa fundamentalmente en un comportamiento el cual se asocia con una recompensa o un castigo. Entonces, es como a los niños, ¿no? Lastimosamente, sí, el ser humano tal vez por la formación que tenemos desde pequeñitos, o hacemos algo ya sea porque nos van a dar algo, o bueno, nos van a recompensar, o más bien porque si no hacemos vamos a merecer o vamos a obtener un castigo. Entonces, funcionamos de esa manera, ¿no? Y esto no es diferente pues en un entorno laboral. En cuanto al reforzamiento, pues este condiciona un comportamiento, es decir, se trata de un enfoque conductista eh, que se ve como algo causado por el entorno. Esta afirma que no se necesita los eventos cognitivos internos. Lo que controla las reacciones son los reforzamientos. Cualquier consecuencia que siga de inmediato a una respuesta incrementa la probabilidad de que el comportamiento se repita. Entonces, evidentemente, ¿no? Y reforzando una acción va a tener también sus consecuencias. Lo que controla las reacciones son los reforzamientos, ¿no? Entonces, esto puede justamente verse de tres formas. Por un lado, un refuerzo positivo, ¿no? Que son sucesos que refuerzan la probabilidad de que una respuesta favorable se presente. Ejemplo, ¿no? Ser empleado del mes por buen desempeño o premiar por la asistencia implacable. Un refuerzo negativo sería un resultado desagradable que sirve para desalentar una respuesta específica, por ejemplo, advertencias o llamadas de atención. Entonces, esa es una forma de generar em, una determinada acción. Ahora bien, otra forma tal vez de generar eh, motivación, ¿no? Es justamente un castigo diseñado para desalentar el comportamiento y ocurre cuando la conducta es seguida por eventos desagradables que enseñan a no repetir dicho comportamiento. Un ejemplo, los descuentos del salario, ¿no? Ya sea por incumplimiento o falta de asistencia a la empresa. Entonces, bueno, ahí tenemos justamente, ¿no? Un pequeño esquema, las teorías, bueno, la teoría de reforzamiento de Skinner.
donde se tiene un estímulo, a esto se va a tener una respuesta, a esto va a tener una consecuencia y también esta va a traer una respuesta futura. Y así un ciclo, ¿no? Entonces, si analizamos realmente, eso se cumple, ¿no? Entonces, también habrá que ver en qué contexto o aspecto vamos a plantear determinado estímulo. Entonces, también esa teoría nos ayuda a entender la gran importancia de cada acción que se hace hacia los funcionarios y cómo los gerentes deben también actuar en diferentes circunstancias para poder tener una respuesta positiva, que ésta se encuentre a favor de la organización. Y sí, esa es también una función muy importante de una cabeza de un grupo, ¿no? Llámese gerente, director, jefe, etcétera. Porque lo que se quiere en realidad es lo mejor para la organización. Entonces, en ese sentido, habrá que velar justamente por todas las actividades que se realicen para lograr este cometido. Entonces, y claro, siempre preponderando o dando el lugar a los recursos humanos, ¿no? Por otro lado, el ciclo motivacional, que realmente esto es importante, ¿no? Cómo se aliente al personal va a ser importante para que se pueda realizar una acción o lograr justamente un mejor trabajo. Entonces, se ha mencionado, ¿no? Las teorías más importantes de la motivación y ahora se enfoca la motivación como un proceso, justamente lo que mencionamos anteriormente, para satisfacer necesidades y surge también lo que se denomina el ciclo motivacional. Entonces, este ciclo motivacional, mencionando nuevamente que es un proceso, tiene las siguientes etapas, ¿no? Por un lado, la homeostasis, es decir, un cierto momento en el organismo humano que permanece en estado de equilibrio, ¿no? Un estímulo, cuando aparece un estímulo y genera una necesidad. También, si mencionamos esta, la necesidad, entonces es la que aún no se satisface y provoca claramente un estado de tensión. El estado de tensión que también va a producir un impulso que da lugar a un determinado comportamiento. El comportamiento, ¿no? Que va a ser al activarse, se dirige a satisfacer dicha necesidad y va a ayudar a alcanzar un objetivo de forma satisfactoria. Y la satisfacción, ¿no? Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio hasta que otro estímulo se presente. Entonces, así lo que se tiene una secuencia, ¿no? Un ciclo realmente, entonces partiendo desde algo que está en equilibrio, como es la homeostasis, al cual se va a aplicar estímulo, etcétera, y claro, va a repercutir o va a ir esto hasta llegar a la satisfacción. Cabe señalar que cuando una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a ciertas reacciones como las siguientes. Por ejemplo, una desorganización, ¿no? Del comportamiento. Entonces, esta conducta ilógica y sin explicación que, claro, va a repercutir en las actividades. También que se puede observar, ¿no? La agresividad, ya sea física, verbal. Pueden presentarse también reacciones emocionales como ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios, digestivos, etcétera. Y bueno, estas lastimosamente, estas últimas que hemos mencionado en el inciso C, que es algo que se ve mucho actualmente, ¿no? Entonces, eh, al final no, bueno, si hacemos un análisis, no sabemos si la pandemia lo ha exacerbado, si es que eso ha sido el detonante o si realmente antes existía, pero no llegábamos a percibirlas, ¿no? Pero sí a partir de la pandemia es que también podemos, o bueno, se ha dado mayor relevancia a este tipo de problemas emocionales, ¿no? Entonces, claro, el ámbito laboral puede que las desencadene muchas veces o que más bien justo, ¿no? Pueda aumentar el impacto de estas. Entonces, es algo que nosotros también debemos ir siempre tal vez un poquito identificando en nuestro equipo de trabajo ya que al final todo esto va a repercutir, ¿no? En el mismo trabajo. Entonces, también puede presentarse lo que es después lo que es la alineación, apatía, desinterés y disminución de la productividad. Entonces, al final, claro, cada parte, cada proceso, parte del proceso va a tener también este tipo de desenlace, ¿no? Esto que es la disminución de la productividad y esto va a tener también, va a acarrear otros aspectos negativos. Entonces, de esta manera tenemos esto, ¿no? Que hemos ido mencionando.
un estímulo, perdón, el homeostasis, el estímulo, la necesidad, un estado de tensión, el comportamiento o acción y la satisfacción. Entonces, este es un ciclo que de igual, miren, dentro de un grupo de personas se maneja, se debe considerar mucho más, incluso si queremos que éstas puedan rendir de forma efectiva. Entonces, realmente hasta aplicar esto, ¿no? O bueno, considerar lo que es la motivación, realmente tiene su, podemos decir, su ciencia, podemos mencionarlo así. Y bueno, no debemos tomar de manera deliberada, sino más bien considerar qué va a ser la mejor forma, cómo va a ser la mejor forma de estimular a nuestro equipo de trabajo. Será con aspectos positivos, reconocimientos, entregas de, qué sé yo, certificados, bonificaciones, etcétera. O de repente, dependiendo también justo, ¿no? Por el desempeño, si se va a ver en algunas otras eh, formas como de presión, tal vez, ¿no? Ya sea justamente control en las actividades, control en la entrega de informes, etcétera, ¿no? O sea, ver diferentes aspectos, pero claro, siempre todo eso adecuado a las personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, eso es realmente muy importante también conocer como jefe o cabeza de un grupo de personas. Ahora bien, por un lado la motivación es importante, pero también para lograr también tener un equipo bastante fortalecido, que debemos considerar o velar de forma constante, pues la formación del personal como factor estratégico. Entonces, en este sentido, vamos a ver también que hay diferentes ámbitos y aspectos que se deben considerar para formar y tener un mejor equipo y lograr esto, ¿no? Llegar a justamente hacer una gestión estratégica. Entonces, en ese sentido, jamás podemos descuidar o dejar de lado el hecho de que una persona o parte de nuestro equipo se vaya capacitando de manera permanente. Entonces, actualmente, ¿no? Donde el conocimiento y la información la competitividad sostenible, esta palabra también que es importante, que sea sostenible en el tiempo, ese tipo de actividades, están presentes en las organizaciones, ¿no? Y es el capital intelectual, el cual se diferencia de otros tipos de capitales que intervienen en los procesos productivos, ya que es intangible. Entonces, siempre debería velarse por este aspecto, ¿no? De la constante capacitación y formación. Entonces, identificar y medir este capital intelectual tiene como objeto hacer visible el activo que genera valor en la organización. Habíamos mencionado, ¿no? Que si bien podemos comprar insumos, materiales, etcétera, pero eso no va a ser realmente el suficiente. Lo que se debe siempre es reforzar nuestro capital humano. Entonces, esto, bueno, en este sentido también la parte, claro, de formación intelectual va a tener también este sobrevalor, ¿no? En el mercado y va a ser también esto que una empresa vaya creciendo y por lo tanto los esfuerzos se dirigen a medir y también gestionarlos. Entonces, eso es también importante, no solamente ver el hecho de cuántas capacitaciones, etcétera, sino también la gestión que se haga al respecto. Entonces, en este caso, el capital intelectual puede tener dos enfoques complementarios. Por un lado, como factor de producción para obtener conocimiento productivo o innovación, aspecto en el cual desempeñan un papel determinante las estrategias, ¿no? Que se utilicen en la formación del talento humano de la organización. Entonces, la innovación. Esta palabra también vamos a ver más adelante. Entonces se dice que el conjunto de valores, de estos valores, constituye lo que tradicionalmente se conoce como el capital humano de una organización. Es importante ver que el desarrollo del liderazgo gerencial en las capacidades de innovación y su posibilidad de resolver problemas complejos va a estar acompañado de la consistencia ética que perciben los demás. Entonces es un conjunto, ¿no? Entonces, realmente el hecho de manejar personas también nos va a poder ver hasta nuestras aptitudes, ¿no? También cómo podemos nosotros siendo personas estratégicas a la cabeza, qué aspectos de innovación incluso podemos aplicar para nuestros equipos de trabajo. El talento y los valores morales sustentan un liderazgo más sólido y trascendente. Entonces, como todos los valores, el capital humano
considerado como un activo intangible, puede medirse hallando la diferencia entre el valor bursátil de la empresa y su valor en libros. Entonces, pero está en libros referido justo, ¿no? A lo que mencionamos, la capacitación constante. Entonces, puede que, claro, si hablamos de bursátil, hablamos de económicamente cuánto puede costar una empresa, pero realmente comparado con el conocimiento, la capacidad que va a tener su personal, realmente ahí sí se va a ver mucho más el valor, ¿no? De esa empresa. Ahora bien, esto, ¿no? Palabras o términos que en algunos momentos tal vez puede usarse de manera similar o verse como sinónimos, y bueno, de repente más bien son cosas diferentes, ¿no? Como lo que es el capital o el talento humanos. Entonces, considerando la era del talento, que puede entender como el momento en que el capital y la tecnología ya no son suficientes para que una organización se mantenga vigente y sobreviva a la globalización, sino que también ahora es indispensable contar con capacidad de innovación y talento humano. Entonces, antes, ¿cómo se veía o se consideraba, ¿no? Esta parte de la gestión de recursos humanos y demás. Entonces, en los años 60 se ve, siendo la era industrial, se veían cambios lentos y predecibles y las economías eran cerradas. Entonces, ese tiempo se hablaba de la manufactura, ¿no? Sin embargo, a partir de los años 90 ya no se habla de manufactura, sino de mentefactura. Bien, desde los años 90, hace más de 30 años. Entonces, en este tiempo, considerando la era del conocimiento, considerando los cambios rápidos, complejos e inciertos que están ligados a lo que es la globalización de los mercados, las competencias abiertas, ¿no? Entonces, aquí justamente ya se hablaba de esto, ¿no? De que se valore más la mente de las personas y no solamente lo que pueden hacer con las manos, no solamente, sino también ir potenciando todas sus capacidades. Y bueno, a nivel organizacional, el foco de atención se traslada de las calificaciones a las competencias, entendidas como conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen en juego para resolver situaciones concretas de trabajo. Entonces, que esto también nos ayuda a considerar justamente, ¿no? De ir valorando cada uno de estos aspectos. Y ligado a eso también, ¿no? Siempre ver la transformación productiva y competencias profesionales, ¿no? De las calificaciones a las competencias. Entonces, y justo lo que pasa en educación y que de hecho va a repercutir en absolutamente todo, ¿no? Si estamos formando ahora profesionales a partir de educación por competencias, pues evidentemente en las empresas también van a requerir, ¿no? Profesionales que sean competentes. Entonces, es así, ¿no? Que el concepto de competencia profesional ha emergido en los años 80 como elemento del debate que se vivía en los países industrializados sobre la necesidad de mejorar la relación del sistema educativo con el productivo. De esta manera se impulsa una adecuada formación de la mano de obra. Entonces, bueno, nosotros siempre nos llega un poquito tarde las cosas, ¿no? Sin embargo, miren, a partir de los años 90, bueno, 80, ¿no? Ya se tiene esta visión realmente de que los profesionales al momento de realmente obtener su título sean competentes, es decir, que sepan hacer lo que tienen que hacer. Y en un entorno económico globalizado, los países están sintiendo con fuerza la necesidad de crear nuevos parámetros de formación. Partiendo de situaciones comparativas, ¿no? Muy desfavorables, se encuentran especialmente estimulados para afrontar cambios que puedan suponer un salto cualitativo. Entonces, esto es importante también, ¿no? Claramente se van a ver estas diferencias, ¿no? Evidente en cuanto a la formación y demás. Entonces, de ahí justamente esa necesidad, ¿no? De que siempre tratemos de ir formándonos para ser realmente eso, competentes. En este caso, el enfoque de competencia profesional se consolida como una alternativa atractiva para impulsar la formación en una dirección que armonice tanto las necesidades de las personas, las necesidades de la empresa y la sociedad en general, ¿no? Entonces, así se va a lograr un nuevo paradigma en la relación entre estos sistemas desde la parte educativa y también productiva. Entonces, para que al final todo se armonice.
Por otro lado, también se tiene lo que es el modelo de las relaciones lineales, ¿no? Que están ligadas con la ciencia, la tecnología, la organización y la competitividad, ¿no? Que se van modificando. En este sentido, la innovación no solamente se apoya sobre el plano tecnológico, sino también incluso con el plano organizacional y en consecuencia con los empleos. Entonces, al hablar de innovación, no solamente es ver esto, ¿no? Hablar de tecnología, sino también cómo repercute en las personas, ¿no? Y claro, en los trabajadores en este aspecto. Entonces, se conoce que también la innovación organizacional o innovación de base amplia como un término compartido por los autores ampliamente por el sentido de alcance en relación con los actuales procesos de innovación que se dan en las organizaciones. Entonces también se aplica, ¿no? No es algo que está lejos de la organización de empresas, sino más bien que es algo que deberíamos apoderarnos todos, ¿no? En ese tipo de procesos. Entonces, la estructura organizacional en la que el factor humano resulta clave crea las posibilidades de divergencia y diferenciación en el aprendizaje y por ende también entre las empresas y regiones. Se va perdiendo la relación natural y lineal de estos sistemas con los resultados predeterminados. La amplitud del rango de opciones tecnológicas y organizacionales amplía igualmente los resultados que se pueden obtener con una tecnología y estructura organizacional determinada. Entonces, de igual forma, ¿no? No hay una necesidad de ir cerrando las opciones, sino más bien a partir de la innovación siempre ir ampliando todos los aspectos y de esa manera lograr resultados. Y en este caso, justamente los resultados dependen cada vez más de la capacidad de articulación entre los sistemas tecnológicos, organizacionales, de desarrollo del talento humano, que a su vez están compuestos por una gran variedad de subsistemas y encaminan a las empresas hacia sistemas tecnológico-organizativos abiertos. Actualmente las compañías consideran la formación como una parte de su inversión estratégica, igual que la planta y el equipo, y se ubica como un componente vital en la construcción de la competitividad. Entonces, también es un aspecto que dentro de las empresas se debe tomar en cuenta, ¿no? En cuanto a la formación. Los objetivos múltiples también de productividad se proyectan de manera amplia, es decir, que va a repercutir en los empleos, en las funciones, tareas que realicen los trabajadores. Entonces, en ese sentido, también una de las variables determinantes para lograr incrementar la competitividad sostenible de las organizaciones y sus sectores es la formación de su talento humano, aunque no puede dejar de reconocerse la importancia sobre la competitividad que está ligada al comportamiento adecuado de costos de todos los factores productivos. Y evidentemente, ¿no? El hecho de hablar de competitividad no es algo negativo, sino más bien algo que va a repercutir de forma positiva en la empresa misma. También la cultura organizacional ejerce una clara influencia en los resultados de los procesos de formación del talento humano y esta postura sostiene que las empresas deben ser flexibles, pues esta característica favorece el cambio y la capacidad creadora e innovadora que deben ser estimuladas a través de procesos educativos. La flexibilidad, adaptabilidad, contextualización y sobre todo el centrarse en el aprendizaje son algunas de las características que deben cumplir estos instrumentos y también procesos de formación. Entonces, ya no solamente, bueno, como mencionaba, ¿no? Algunas, ayer y hace unas diapositivas, ya no solamente se debe considerar el hecho de capacitar por capacitar, ¿no? O sea, pensamos en capacitación y en un auditorio, que vayamos a escuchar a un profesional, a alguien experto y listo, no, sino que debería ser de otra forma, ¿no? Incluso esto debería también hacerse como un proceso e incluso irse siempre evaluando, ¿no? Porque si no, realmente sabemos que queda en saco roto. También importante mencionar la focalización, ¿no? Por un lado, y la vinculación del mejoramiento de la productividad y las condiciones de trabajo. Por otro lado, también aparecen como los ejes de la gestión la formación del talento humano para las organizaciones.
La mejora de la productividad es el sustento de la competitividad empresarial. Si la mejora de la productividad es el resultado de la innovación y ésta se define como la aplicación exitosa de nuevos conocimientos a la organización, se tiene establecida también la relación dinámica, interactiva entre la formación y la competencia laboral. Entonces, al final es eso, ¿no? Lo que se debería buscar siempre es esa primera vinculación y que esto repercuta, ¿no? En que las competencias dentro del ámbito laboral siempre vayan mejorando. Desde esta perspectiva, pues el desarrollo, ¿no? de las competencias en los empleados conduce a un incremento de la productividad laboral a través de la innovación y el mejoramiento continuo de los procesos, esto provenientes de los esfuerzos en la formación. Entonces, eso, ¿no? Siempre se va a buscar el mejorar a nuestro recurso humano. Y bueno, aquí tenemos justamente, ¿no? Cómo se va logrando lo que es el aprendizaje organizacional desde la perspectiva del trabajo. Entonces, por un lado, conceptos enlazados, el aprendizaje, los conocimientos, las competencias, las innovaciones, la productividad y la competitividad, ¿no? Entonces, que todo va a permitir justamente que sea un aprendizaje organizacional y de esta manera se logre siempre los objetivos más importantes de la empresa. Entonces, si hablamos del aprendizaje, se considera como un concepto amplio de valor analítico por varias razones, ¿no? Entre ellas la variedad de disciplinas académicas que lo usan, sus diferentes niveles de análisis, estas causas que le dan una capacidad importante desde el punto de vista de la investigación, que son al mismo tiempo las que provocan dificultades en su estudio. Eh, También considerar que el aumento de trabajos centrados en el tema logran establecer tres categorías, ¿no? que se deben valorar, por un lado, según quién sea el objeto del aprendizaje. Entonces, esto hace referencia al proceso de adquisición de conocimientos que tiene justamente el objetivo de incrementar la capacidad del individuo de realizar acciones efectivas. Esto va a provenir claramente de la educación, la experiencia o la experimentación y supone un cambio en los modelos mentales. También el aprendizaje organizacional, ¿no? que este está compartido por todos los miembros de la organización fuera de los límites de espacio, tiempo y jerarquía y sobrevive a la rotación de los individuos, lo que supone la existencia de una memoria organizativa. También se puede tener otro acápite, ¿no? que es la forma en que se diseminan los conocimientos. El aprendizaje formal o diseñado, que sucede cuando la organización define de manera estructurada, controlada y formal cómo se transmiten los conocimientos, qué valores o métodos deben ser compartidos y utilizados en la organización por todos sus miembros. Entonces, claro, también eso es algo que debe elaborar recursos humanos, claro, junto con el director, ¿no? En este caso. Por otro lado, también se tiene lo que es el aprendizaje informal o fortuito, ¿no? Que esto se da cuando las organizaciones establecen una atmósfera o ambiente a través de métodos informales en la que se facilita el aprendizaje. Ahora bien, otro parámetro es según su componente cognitivo. El aporte más reconocido en este aspecto es el que hacen los autores que distinguen entre aprendizaje de espiral simple y de espiral doble, ¿no? Aunque estos varios autores tienen otras denominaciones para estos conceptos similares. De acuerdo a esto, se tienen tres aspectos, ¿no? El aprendizaje tipo 1 que supone un cambio en las rutinas de comportamiento. La organización no se cuestiona el marco que generó problemas. Supone más bien adaptaciones menores de los esquemas mentales existentes. En este caso, este es correctivo, incremental y adaptativo y suele inscribirse en una perspectiva de corto plazo. Un aprendizaje tipo 2 que es propicio a la innovación, tiene un dominante proactivo para modificar los valores subyacentes y las políticas de la organización y generar nuevos conocimientos organizacionales basados en la experimentación continua y el pensamiento sistémico.
Un aprendizaje tipo 3 que este se trata del desarrollo de la capacidad para aprender cómo favorecer el aprendizaje tipo 1 y tipo 2. En este caso, esta capacidad se encuentra la verdadera ventaja competitiva de las organizaciones. Entonces, esta fusión permite eso, ¿no? Ir mejorando. Entonces, en conclusión, ¿no? Las organizaciones son las que fomentan el aprendizaje, especialmente el denominado de deuteroaprendizaje. Saben utilizar y conjugar diferentes formas de aprendizajes que se, como se ha descrito, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? También tener como habilidad organizacional esto, ¿no? Lograr que los trabajadores puedan ir aprendiendo en diferentes ámbitos. Ahora bien, una vez que se tiene el aprendizaje, pues que se van a lograr pues conocimientos, ¿no? Entonces, esto a partir, claro, de experiencia y también de estudio. Entonces, ¿eso para qué? Para que se puedan adquirir nuevos conocimientos en la organización. Aquí aparece un primer filtro o mecanismo de selección y es que no todos los aprendizajes van a conducir a nuevos conocimientos. Desde esta perspectiva de la organización, se interesa incidir en este filtro, ¿no? Para garantizar que los esfuerzos de aprendizaje no sean en vano, es decir, que sean más bien eficaces. En este sentido, el conocimiento organizacional se refiere a la suma de conocimiento e información que la organización contiene y que es compartida completamente o por partes. Normalmente es almacenada en procedimientos de operación, rutinas y también reglas. El conocimiento no se gestiona de manera directa, ya que es parte de la persona. También se gestiona de manera indirecta a través de mecanismos sociales, organizacionales y técnicos que permiten que se compartan y recreen conocimientos. Entonces, justamente, ¿no? Por eso es que se realizan actividades prácticas también. Entonces, no necesariamente se va a lograr conocimientos justamente a partir de esas situaciones tal vez simuladas o teóricas, sino, claro, la práctica, la vinculación va a permitir también que se pueda generar conocimientos, tal vez muchas veces incluso más sólidos, ¿no? Entonces, el conocimiento en ese sentido se genera principalmente a través de la interacción entre el conocimiento tácito y explícito y mucho menos, ¿no? A partir del conocimiento explícito solamente. Entonces, eso también es importante, ¿no? De considerar. En cuanto a las competencias, ¿no? Ya hemos visto desde el aprendizaje, cómo se forman los conocimientos, pero lo que mencionábamos, ¿no? Las competencias son fundamentales, realmente que se refleje, que se sabe hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, en este caso se puede definir como que la competencia es la capacidad de desarrollar eficazmente un trabajo utilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesarios, así como los atributos que faciliten solucionar situaciones contingentes y problemas. Entonces, la gestión por competencias no es solo responsabilidad de la función de talento humano, sino también que compromete tanto a la alta dirección como al personal de línea. Entonces, evidente, ¿no? Si bien puede haber una cabeza que esté a cargo de todo, pero esto también tiene que generar una cohesión, ¿no? Y siempre velar por esto, que lo que se realice sea a partir de las personas, de los que trabajan, pues que estos puedan hacer un trabajo competente. Las competencias entonces son un siguiente eslabón en la cadena del aprendizaje organizacional, es decir, las capacidades demostradas o bien los resultados del conocimiento puesto en práctica a nivel organizacional e individual. Entonces es una parte de, ¿no? Es un proceso también. En cuanto al desarrollo de las competencias, esto conforma una etapa importante en el proceso de aprendizaje organizacional, pero ni el aprendizaje ni los conocimientos se pueden gestionar de manera directa y estos son procesos intrínsecos, ¿no? A los individuos y la organización. Entonces, importante también considerar esto. Las competencias se puede incidir directamente, ¿no? A partir de ahí
se puede medir el proceso de aprendizaje organizacional y a la vez asegurar la memoria organizacional, es decir, el capital intelectual. Entonces se afirma que la medición de competencias es fundamentalmente de orden cualitativo, mientras que la productividad, en términos meramente de eficiencia, se mide sobre todo de manera cuantitativa. Entonces, claro, parámetros de medición, evaluación, entonces puede justamente adaptarse de acuerdo a lo que se realice, ¿verdad? Entonces, y bueno, competencias tranquilamente pueden ser evaluadas desde ambos aspectos. Entonces, estas competencias son un fenómeno complejo en las que se evalúa el desempeño de la persona en la función, en relación con las expectativas previamente formuladas, pero también percepciones de satisfacción del cliente y otros resultados positivos intangibles. Entonces, eso también es algo importante que se pueda considerar. Las competencias son un fenómeno complejo en la que se evalúa justamente, ¿no? Esto que habíamos mencionado, que pueden ser aspectos intangibles. Entonces, así es que tenemos este diagrama, ¿no? Esquemático que está justamente donde se resume qué es una competencia. Entonces, está el aspecto del saber, ¿no? Como parte del conocimiento, el saber hacer, la parte práctica, pero también el saber ser, es decir, la parte actitudinal. Que esta es, bueno, la base sobre la que se está generando justamente la formación tanto en pregrado y obviamente en posgrado, ¿no? Entonces, si se tienen profesionales ya formados a partir de esto que son competencias, entonces evidentemente va a ser mucho más fácil que dentro de una empresa se puedan ir evaluando y desarrollando también o fortaleciendo en todo caso las competencias, ¿no? Y bueno, a partir justamente de lo que es una competencia, se tienen lo que son las innovaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, se puede afirmar que la innovación es poner en el mercado un producto o servicio nuevo o mejorado, atendiendo a las demandas de la sociedad. Y en el área de salud esto no es pues tampoco, bueno, no debería ser algo que de lo que nos mantengamos al margen, sino más bien algo que apliquemos y consideremos. Entonces, justamente también por el cambio, por todo lo que, la dinámica, ¿no? De la vida misma, entonces también debería ser algo que nosotros apliquemos, ¿no? Desde el lugar donde nos encontramos, siempre innovar. Más aún porque sabemos perfectamente, ¿no? De que de repente tal vez las personas pueden recurrir más a otras alternativas para mejorar su salud que incluso a las instituciones hospitalarias, ¿no? Es algo que también debemos siempre considerar, analizar del por qué. Entonces, una vez identificado, ver, ¿no? De qué manera podemos innovar en la asistencia sanitaria para que también podamos incluso tener más pacientes. Entonces, y bueno, también se puede incluso así, de alguna otra manera, generar también un cambio radical, ¿no? En cómo se hace salud. Entonces, algo también que deberíamos considerar. Entonces, en ese sentido, tenemos lo que es justamente un proceso, ¿no? Para poder justamente generar innovación a partir del aprendizaje. Entonces se va desde lo que es el conocimiento, se va a generar un caos, posiblemente orden. Esto va a generar algo micro, luego algo macro, algo tácito, también algo explícito. Se va a trabajar también, o se va a relacionar lo que es cuerpo, mente, las emociones también con la lógica, la acción con la parte cognitiva. Y bueno, vemos que realmente es un proceso. Entonces, pues hablábamos, ¿no? Y si hacemos un análisis, todo es un proceso, nada es realmente de golpe. Entonces, importante también mencionar que en este sentido, si hablamos de innovación ligado a recursos humanos, de igual manera ocurre aquello, ¿no? Todo de poco a poco y también a partir de un proceso. Entonces, también si hablamos de la innovación incremental, ¿no? Que en este sentido que mencionaba, pequeños cambios dirigidos a incrementar la funcionalidad y las prestaciones de la empresa, pero que al ocurrir de manera acumulativa, constituyen una base importante de progreso. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer es ir, bueno, marcando, delimitando tal vez pequeñas actividades, pero que estas al acumularse van a generar realmente un cambio y un progreso, ¿no? También se puede tener lo que es la innovación radical, ¿no? Que implica una ruptura con lo que ya se ha establecido
es decir, nuevos productos, nuevos procesos que no pueden entenderse como una evolución natural de los ya existentes. Innovar no solo abarca temas de tecnología, también comprende los demás ámbitos de la organización. Por esta razón, la innovación también se puede clasificar como innovación tecnológica, que generalmente es lo que más asociamos, ¿verdad? Cuando se utiliza la tecnología como medio para introducir el cambio. También la innovación organizacional, ¿no? Que en este sentido, cambio en dirección y organización que se utiliza para desarrollar la actividad productiva de la empresa. La innovación comercial, cambio en cualquiera de las variables del mercadeo. Entonces, algo también muy ligado a lo que nosotros incluso podríamos incorporar en la parte de salud, ¿no? En cuanto a las competencias, expresan el conocimiento también puesto en práctica, lo que no necesariamente significa la aplicación de nuevos conocimientos. Es aquí donde se presenta otro filtro, ¿no? Y mecanismo de selección en la cadena de aprendizaje. Entonces, también una alternativa u otra forma tal vez de visión, ¿no? De lo que se puede realizar. Entonces, el proceso de innovación va a implicar un momento de destrucción creativa del conocimiento, evidentemente, ¿no? Si queremos hacer un cambio, va a tener que romperse con lo que ya se tenía de forma tradicional. Y bueno, también esto va a estar muy ligado a las competencias existentes, sobre todo cuando se trata de cambios radicales. Para que las innovaciones se traduzcan en mejoras sostenidas en la productividad de la organización, las iniciativas innovadoras no deben limitarse a un solo ámbito, ¿no? Sino para tener un buen desempeño de la organización se requiere también ser buenos en muchos pequeños sistemas de la misma. Entonces, evidente, ¿no? Si se va a generar innovaciones o cambios, pues de antemano estos tienen que medirse o tienen que considerarse en todos los aspectos, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más macro. Entonces, también las innovaciones tendrán que darse simultáneamente en los ámbitos de la tecnología, la organización de los procesos, ¿no? Especialmente los que están orientados al cliente, la organización del trabajo, los diferentes subsistemas de la gestión de recursos humanos y, claro, las relaciones laborales. Entonces, es eso, ¿no? Va a ir a la par en lo que está relacionado y vinculado al cambio que se quiere realizar para que también tenga la repercusión adecuada y el impacto que se quiere. Entonces, en cuanto a la productividad, ¿no? Que básicamente es en lo que se quiere ver en los cambios, justamente, básicamente es un proceso de medición que implica una evaluación del aprendizaje organizacional e individual, ya que relaciona el resultado con un insumo. Es el punto de en la cadena de aprendizaje donde la medición es lo más evidente, ¿no? Entonces, es ahí, básicamente es nuestra forma de medir, ¿no? La productividad. Si todo lo que hemos planificado, todos los cambios que hemos podido realizar desde el aprendizaje, conocimientos, las competencias, se van a medir, ¿no? Entonces se va a poder ver, por lo menos dentro de una empresa, que sabemos que una empresa se genera para eso, ¿no? Para generar rentabilidad y demás. Entonces, la única forma en que se puede evaluar todos los cambios es a partir de la productividad. Entonces, justamente esta medición no se restringe a aspectos de calidad y eficiencia, sino también que puede incluir lo relacionado con el concepto de productividad socialmente responsable o también la productividad sostenible. Que esta palabra, ¿no? Lo que es sostenible está realmente en todos los ámbitos. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque lo que se busca es que se pueda hacer permanente en el tiempo, ¿no? Que realmente pueda rendir frutos a la larga y de esta forma, tener este soporte, ¿no? Y que, claro, también pueda beneficiar a la empresa y que ésta, pues, también pueda lograr, ¿no? Lo que se plantea y se planifica. Entonces, todo también vinculado a la sostenibilidad. Y bueno, ya para ir terminando, tenemos también algo importante, ¿no? Saber incluso cómo gestionar diferentes áreas, ¿no? Dentro de una determinada empresa. En este sentido, entonces, esto también es algo muy importante de identificar y saber manejar, ¿no? Por lo menos, bueno, si no vamos a estar totalmente
vinculados justamente dentro de los recursos humanos como tal, pero como les menciono, podemos ser la cabeza de una determinada institución, etcétera. Pues también a partir de nuestras capacidades y conocimientos técnicos, pues es importante que podamos colaborar, coadyuvar o direccionar justamente la forma de disgregar o acomodar, podemos decir, ¿no? Establecer cómo se van a ir categorizando, cómo se van a ir distribuyendo las diferentes áreas del trabajo, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, esto, la gestión por departamentos, ¿no? A partir de recursos humanos, implica organizar y ejecutar, ¿no? Estrategias para atraer, desarrollar y retener al talento, optimizando el desempeño de los empleados y asegurando también el cumplimiento de las normativas. Eso es importante, ¿no? Entonces, lo más elemental, saber organizar eso es importantísimo. Entonces, a partir de eso se pueden también desarrollar todo lo que esté planificado. Cada departamento se va a enfocar en áreas especializadas, ya sea reclutamiento, formación, administración, relaciones laborales, trabajando de manera conjunta, colaborándose, siempre para lograr los objetivos, ¿no? de la empresa, pero sobre todo también no dejar de lado el bienestar del personal, que hemos visto que es fundamental, ¿no? Si un personal o los trabajadores están conformes, pues evidentemente esto va a generar también un mejor ambiente de trabajo y por lo tanto una mejor productividad. Entonces es importante, ¿no? Si hablamos dentro de bueno, de la selección de personal y demás, el reclutamiento, ¿no? Que esto nos permite identificar y atraer candidatos, realizar entrevistas, gestionar el proceso de incorporación de nuevos empleados al equipo de la empresa. Entonces eso es importante. La formación y el desarrollo, ¿no? Que esto es básicamente diseñar e implementar planes de capacitación, identificando necesidades de mejora en las competencias y apoyar también al crecimiento profesional de los empleados, que hemos visto que eso es fundamental. Entonces, si motivamos a nuestro personal, les damos la apertura para que también se vayan desarrollando en todas sus aptitudes, pues eso también va a repercutir de forma muy positiva, ¿no? Tanto para él de manera individual como para la empresa. Eh, Perdón, también la administración y nóminas, ¿no? Que esto justamente es, ¿no? Gestionar contratos, procesar salarios, llevar el control de horarios, ausencias y asegurar el cumplimiento de la normativa laboral. Entonces, que también esto es fundamental, ¿no? Siempre ir considerando todos estos aspectos, ya que también eso va a generar que los trabajadores se encuentren conformes, ¿no? Entonces, ya sea por las remuneraciones, ya sea también incluso porque se pueda estimular a cumplir con los horarios, etcétera. Entonces, eso también es fundamental siempre ir valorando. La gestión del desempeño, ¿no? Entonces, esto que conversábamos también o veíamos ayer es la evaluación del rendimiento de los trabajadores que no, bueno, también hacer entender y siempre hasta todos, ¿no? En general, entender que este tipo de evaluaciones busca siempre que se pueda hacer una retroalimentación de todo lo que vayamos desarrollando, ya sea que permita justamente ver falencias, pero también que se pueda identificar los puntos a favor, ¿no? Las habilidades, destrezas de una persona, entonces, con la intención de que vea en qué hace realmente bastante bien y que siga en ese camino. Y por otro lado, el aspecto que, bueno, aspectos que tal vez no está desarrollando de forma adecuada. Entonces, esto también para qué, para que pueda ir mejorando, revirtiendo esta situación y siempre con la intención de que se optimice su productividad, ¿no? Entonces, para eso también es una evaluación, no es, realmente no tiene un componente netamente negativo. En cuanto a las relaciones laborales, ¿no? Gestionar la comunicación interna, mediar en conflictos, negociar con los sindicatos o organizaciones dentro de la empresa y también asegurar un ambiente de trabajo justo y equitativo. Entonces, que eso también permite tener un ambiente laboral mucho más armónico.
Las compensaciones y beneficios, ¿no? Que esto permite establecer sistemas retributivos justos, gestionar beneficios sociales, diseñar planes de incentivos que motiven a los empleados. Entonces, esto, claro, también, como siempre hemos tratado de, bueno, de hacer, de prevalecer, que se busque siempre que los trabajadores se encuentren conformes, ¿no? Con lo que se esté desempeñando en pro de su trabajo. Entonces, para que también se sienta esa satisfacción y puedan hacer un mejor trabajo. La especialización, en este caso, cada área se concentra en sus funciones específicas, lo que mejora la calidad y la eficiencia de los procesos. Entonces, evidentemente, ¿no? Es siempre identificar también quienes hacen un trabajo específico. Entonces, para que también se les pueda acomodar o ubicar justamente de acuerdo a todas sus habilidades que puedan ser mejor desarrolladas. La optimización de recursos, ¿no? Que en este sentido permite una mejor asignación de tareas y recursos humanos, maximizando la productividad. Entonces, esto siempre, ¿no? Lo que se quiere es que las personas estén ubicadas de acuerdo a cada área donde se puedan desarrollar, desempeñar de mejor forma y buscando que se tenga una mejor productividad, pero no solamente en cuanto a la satisfacción por la parte de la empresa, sino también incluso ellos que realmente se sientan productivos, ¿no? Que realmente se sientan eficientes en sus trabajos y eso también influye de manera positiva. En cuanto al cumplimiento normativo, ya para ir concluyendo nuestra clase, pues asegurar, ¿no? Que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones laborales vigentes en su sector. Bueno, que de hecho este es un aspecto bastante todavía tal vez de trabajar en nuestro medio, ¿no? Si bien, claro, hay empresas establecidas muy bien legalmente, y claro, eso va a repercutir también que se brinde toda el soporte de cumplimiento de normativa para los trabajadores, pero sabemos también perfectamente que hay bastante empleo informal, ¿no? Entonces, eso también dificulta muchas veces, ¿no? Que se pueda tal vez dentro de una empresa, una microempresa o mediana empresa, potenciar, ¿no? Justamente su crecimiento y demás. Entonces, pero claro, en esto va a repercutir otros aspectos, ya sea de la parte económica, política, etcétera, pero que en situaciones ideales esto es muy importante, ¿no? Es elemental que se pueda siempre cumplir las normativas laborales. Entonces, de esa forma también asegurar que el trabajador esté realmente en condiciones adecuadas. Y bueno, la mejora del clima laboral, ya para ir cerrando, entonces en este sentido, se fomenta un ambiente de trabajo positivo, ¿no? Siempre velar por ese aspecto. Entonces, justamente desde el hecho de como veíamos, ¿no? Que se puedan brindar actividades, se puedan generar, planificar actividades donde haya una mejor convivencia, donde se pueda reforzar los lazos justamente laborales, no necesariamente de poder generar tal vez amistad como tal, ¿no? Sino, pero de que se pueda tener tal vez o pueda fortalecerse el compañerismo, el respeto, sobre todo la empatía. Entonces, que también estos son aspectos que muchas veces se descuidan, ¿no? Dentro de la empresa. Y como bien sabemos, en un trabajo, muchas veces uno tiene que velar por lo que hace, ¿no? Para que se pueda permanecer dentro de una fuente de trabajo. Sin embargo, si se tuviera realmente una muy buena gestión, ¿no? De estratégica, sobre todo también de recursos humanos, pues se debería ver esos aspectos, ¿no? No solamente decir cumplir, tienes que cumplir a costa de que puedas tal vez influir en el trabajo de tus compañeros, sino más bien que sea el hecho de mantener esto, ¿no? En un trabajo en equipo y así justamente tener tal vez mejor incluso esto, ¿no? Tener un clima laboral armonioso, de respeto y donde todos se sientan también satisfechos y tengan también ese compromiso ya inherente, ¿no? Que, como les digo, no se sientan obligados, sino que les nazca justamente por lo que se pueda brindar desde la empresa, ¿no? Para que el trabajador también se sienta parte de y con el compromiso de realizar un buen trabajo, ¿no? Que muchas veces lo que falta, realmente esos aspectos no se llegan a considerar
para que también se tenga incluso una mejor empresa en todo sentido, ¿no? Entonces, cada persona, cada trabajador desde su lugar realmente puede aportar bastante, siempre y cuando también se pueda velar, ¿no? Por estos aspectos. Entonces, es justamente algo que también nosotros, bueno, estando a la cabeza en cualquier circunstancia, debemos ir viendo, ¿no? Porque finalmente trabajamos con personas y cada individuo tiene ese tipo de, bueno, se debería velar, ¿no? Porque se cuiden esos aspectos del respeto, empatía y demás. Entonces son valores que, se quiera o no, son importantes, ¿no? Fundamentales para que se tenga también un muy buen ambiente de trabajo, ya que esto va a ser, pues, determinante también, ¿no? En cuanto a lo que se quiera lograr como empresa incluso. Entonces, bueno, como les mencionaba, es realmente bastante amplio el temario, pero realmente por la elección del contenido, todo lo que estaba preparado dentro del módulo que tenía que avanzar, se ha cumplido y realmente es amplio, ¿no? Y bueno, es por lo menos como tener una base, nosotros que somos del área de salud, de repente, y yo creo que la mayoría coincidimos que no vemos esto en el pregrado, no nos dan esa formación tal vez y debería darse, ¿no? Para que podamos también ya tener una base para afrontar un determinado trabajo. ¿Qué es esto, no? El hecho de relacionarnos dentro de un ámbito laboral y cómo realmente va a repercutir, ¿no? Dentro de nuestros trabajos. Entonces, es esto lo que hemos, bueno, se ha podido preparar. Y bueno, en cuanto a las actividades justamente de evaluación, les voy a pedir un favor muy grande. Miren, es la primera vez que estoy dando como tal un módulo y he participado en otras actividades como tribunal, ¿no? Dentro de lo que es el programa de de la maestría en salud pública. Entonces, lo que yo les pido, por favor, de antemano que me den hasta el lunes para poder planificar bien las actividades evaluativas. Como les digo, es la primera vez que doy un módulo como tal, entonces, para no tal vez generar alguna controversia en cuanto a la actividad que podría plantear ahora. Les voy a, justamente a partir de las personas que están en coordinación, compartir las actividades, ¿no? Que imagino, bueno, como es un módulo, creo que tiene una duración de un mes, entonces lo que yo voy a confirmar con las personas que están a cargo desde la parte académica es si tiene que ser dos actividades, tres o solamente una. Entonces, en ese sentido es que por favor yo les pido hasta el lunes máximo que les voy a poder realmente confirmar, ¿no? Cómo va a ser la parte de evaluación. Sin embargo, no duden que va a ser realmente algo a partir, claro, de lo que estamos avanzando y que también va a ser con la intención de que se pueda aplicar, ¿no? Esta parte teórica, siempre buscando que pueda ser lo más beneficioso para ustedes, ¿sí? Entonces, de antemano también les voy a pasar la bibliografía, estas presentaciones, también para que vayan revisando con miras a que puedan realizar la actividad evaluativa. Sí, entonces les agradezco mucho por su participación. Han estado bastantes miembros o bueno, maestrantes dentro de la clase y espero pues que realmente estos contenidos que se han podido ver les sirvan. Como les mencionaba y bueno, hemos visto es bastante ampuloso. Sin embargo, realmente muy necesario, ¿no? Como les mencioné, vas teniendo también ustedes que van a tener en todo caso el máster en salud pública, pues realmente este tipo de módulos nos hace ver, nos permite tener otra visión, ¿no? De lo que es hacer realmente salud. Y bueno, más todavía si de antemano, ¿no? Con un máster en salud pública realmente van a ser referentes, ¿no? Para tal vez incluso justamente optar a cargos jerárquicos. Entonces, es sumamente importante, ¿no? Cómo podamos manejar al personal, al equipo de trabajadores con los que vayamos a desempeñar nuestra labor. Entonces, en ese sentido también, incluso también las actividades de evaluación van a ir un poco enfocadas en ese sentido para que puedan también realmente aplicar lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, les agradezco nuevamente por su presencia y bueno, tal vez en alguna otra situación, alguna otra actividad podamos coincidir, así que realmente espero que les pueda servir lo que hemos avanzado y nos encontramos seguramente en otras actividades u otros, tal vez, otros contextos. Entonces, muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, estimada doctora. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente fin de semana. Bien.
Por favor, de igual manera, antes de retirarse, pueden escribir por favor su nombre en el chat. Voy a ir registrándolos conforme vayan escribiendo. Una vez hayan escrito su nombre, pueden retirarse. Eso sería todo, estimados. Que tengan un excelente fin de semana. Igual.